La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Para mí es el gusto de poder conectarme con ustedes y poder reflexionar sobre lo que está sucediendo en este momento en mi país, en Ecuador. Y también saludar desde Lima a Manuel Bernales Alvarado, director de Geopolítica en RCR, politólogo, internacionalista, consultor internacional. Manuel Bernales, qué gusto saludarte, muy amable como siempre. Muy buenos días, José, muy buenos días, Alberto, gracias por tu participación. Te escuchamos. Bien, en primer lugar, antes de analizar el proceso político, se avecina una segunda vuelta, un balotaje, como se conoce a este proceso electoral. Me gustaría, en primer término, analizar tanto con don Alberto Acosta como con Manuel Bernales la violencia desatada en las últimas horas en Ecuador. Ayer hemos visto, ¿no?, cómo ha sido abatido el comandante Porfirio Javier Cedeño, jefe de operaciones de las Fuerzas Armadas, y en la misma semana, el día miércoles, también otro caso, el asesinato de René Zamora, teniente político del municipio de Olmedo, en la provincia de Mayaví. ¿Cuál es el grado de violencia al que está alcanzando en estos momentos Ecuador, señor Acosta? Bueno, Ecuador está viviendo un momento sumamente complejo. Un país que era considerado como una isla de paz está ahora alcanzando niveles de violencia que le han llevado a ocupar uno de los primeros puestos en América Latina. Tenemos un índice de asesinatos que alcanzó ya 47 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, y esto al parecer no se detiene, no solo que al parecer es un hecho concreto. El nivel de violencia más alto por mes que se ha registrado en historia ecuatoriana fue el mes de enero pasado, hace pocos días. Hubo una cantidad enorme de muertos, más de 730, creo que la cifra exacta es 731. Se nos dice que hay asesinatos, muertes violentas, en un promedio de 25 por día. Ningún país de América Latina, más allá de los enfrentamientos violentos productos de choques guerrilleros, llegó a tener niveles de violencia tan elevadas vinculadas al crimen organizado, a la delincuencia, al narcotráfico en general. Y eso sigue en todos los niveles. El asesinato del día de ayer de un teniente coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana es un paso más. Quizás este sería un tema muy preocupante o que marcaría otro rumbo, porque es la primera vez que están asesinando a un oficial de alta graduación de las Fuerzas Armadas. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué sucede esto en el Ecuador? ¿Cuáles son las razones? Hay causas internas, sin lugar a dudas, y hay causas externas. El hecho real y cierto es que el Ecuador al año 2017 tenía los índices más bajos de violencia, creo que en casi toda la región. No tengo la cifra exacta este rato en la cabeza, pero el año 2017 el Ecuador terminó con los índices de violencia más baja. Y luego, paulatinamente, sobre todo desde el año 2019, yo diría desde el año 2020, comienza un proceso acelerado de incremento de la violencia en Ecuador, que insisto, era un país relativamente tranquilo si comparamos a las realidades de nuestros vecinos, Colombia al norte y Perú al sur. Ecuador tenía una realidad de cierta calma. No digo que no haya habido violencias y que no haya habido problemas, no, pero este tipo de situaciones no se había vivido en Ecuador. ¿A qué se debe esto? A varias razones. Una, un proceso de desmantelamiento de algunas instituciones del Estado que habían dado cierto resultado. Por ejemplo, desaparece el Ministerio de Justicia, que era el encargado de controlar las cárceles a través de una entidad especializada. Y se pierde el control de las cárceles
en donde se irán instalando los grandes grupos delincuenciales que establecen sus cuarteles generales en esos lugares de reclusión. Este es un primer punto que hay que tener en cuenta. Otro segundo punto que hay que tener en consideración, hay muchos más, pero voy a tratar de ser lo más preciso y claro posible y no me pienso alargar mucho. El segundo tema es el deterioro de las condiciones sociales en el Ecuador. El Ecuador sufre el impacto de la pandemia del coronavirus que provoca una gravísima afectación a amplios segmentos de la población, particularmente en la costa ecuatoriana y en especial en la ciudad de Guayaquil. Muchas personas deben recordar, porque son pocos años atrás lo que sucedía, cómo la gente moría literalmente en las calles del puerto principal de Ecuador. Y esta es una realidad que se mantiene debido a que no ha habido una recuperación económica y la pobreza sigue golpeando a un importante número de habitantes. Unos 5 millones de personas en el Ecuador viven con menos de $3 al día y casi 2 millones de personas sobreviven con menos de $1.70 al día. En este contexto, sobre todo, el impacto en la juventud es tremendamente brutal. Una parte de la gente en Ecuador se ha escapado del país, la emigración ha vuelto a ser una opción de futuro para importantes segmentos de la sociedad ecuatoriana, y otra parte de la gente que ya no encuentra alternativas económicas en el país porque el desempleo sigue muy alto en niveles un poquito más elevados, el desempleo un poquito más bajo que lo que vivimos en la pandemia. Pero el hecho real y cierto es que el principal empleador este rato en el Ecuador es el narcotráfico. Hay especialistas que nos dicen que por lo menos 50,000 jóvenes estarían vinculados al narcotráfico, y me imagino que una cantidad también importante a las otras bandas delincuenciales, porque todo esto se extiende en clave de metástasis. Y adicionalmente, en este escenario tenemos un cambio en la situación a nivel internacional. Las bandas del crimen organizado se han reconfigurado y se están reorganizando. Los carteles mexicanos están desde la parte norte de nuestra América del Sur, de Colombia para arriba, y hay otros carteles que se están ubicando Ecuador, Perú, hacia el Brasil y hacia la Argentina, y desde allí se expanden en el resto del planeta. Y Ecuador, que tiene algo que es muy atractivo para el narcotráfico, su economía dolarizada, deja de ser solo un lugar de paso de las drogas entre Colombia y Perú. Apenas cumplía un papel secundario en esta narcoeconomía, comienza a ser interesante para la exportación de droga a través de sus puertos, sobre todo Guayaquil. Ecuador exporta muchas frutas y las frutas vienen a ser una suerte, no sé si entienden ustedes el término, de mulas para llevar en esos cargamentos de banano, en esos cargamentos de cacao y café, droga, particularmente hacia Europa. En ese escenario, entonces, Ecuador ha pasado a ser un país activo en el negocio del narcotráfico y del crimen organizado. Don Alberto. Y la violencia está presente. ¿Por qué se extiende eso también? Por una razón muy simple, porque al haber la crisis internacional por la pandemia del coronavirus, las grandes bandas del narcotráfico tienen dificultades para acceder a dólares y comienzan a pagar a todas las estructuras que les apoyan en este proceso dentro del Ecuador, y entiendo que en el resto de América Latina, ya no con dólares, sino con droga. Y esa droga hay que monetizar, y comienza a abrirse entonces el mercado dentro de Ecuador, el mercado de la droga, porque en Ecuador relativamente no se consumía mucha droga, pero comienza a ampliarse, y las disputas entre el control de los mercados internos desata también una serie de violencias. A la postre, tenemos una institucionalidad del Estado tremendamente infiltrada por el crimen organizado y los narcodólares, y una economía que vive y se sostiene por los narcodólares. Esta es la realidad simple del país, puesta en muy pocas palabras. Esto habría que analizarlo, profundizarlo y ponerlo en el contexto electoral. Don Alberto, antes de darle paso a Manuel Bernal Alvarado, me gustaría una precisión. Y me olvidé de saludar a Manuel. Manuel, muy buenos días. Encantado, un fuerte abrazo. Gracias por tu participación. Bienvenido. Gracias a ti por la invitación. Don Alberto, me gustaría una precisión. Usted inició haciendo una reflexión que el crimen organizado ha asestado un golpe que no ocurría en Ecuador. Esta vez el objetivo son las fuerzas militares, porque lo de ayer, el objetivo del comandante Porfirio Javier Cedeño definitivamente configura otro escenario.
Pero hoy los objetivos ya no solamente, entonces, si vemos ese escenario, ya no solamente es el objetivo político como ha venido ocurriendo. A media semana ha ocurrido un hecho similar con un funcionario en la zona de Manabí, y anteriormente también con dirigentes políticos de distintas agrupaciones que estaban participando o que han tenido de una otra manera relación con el proceso electoral, ¿no? Entonces, hoy los objetivos pueden configurarse de otra manera en el crimen organizado en Ecuador. No tendría yo la capacidad este rato para hacer un análisis de por qué se asesinó al comandante, el teniente coronel de la Fuerza Aérea Cedeño. No tengo yo esa información. Lo que estamos viviendo nosotros son los resultados de lo que el presidente Daniel Noboa definió como el conflicto interno armado. Abrió la puerta a un intento de resolución de los problemas por la vía militar y también de la mano por un incremento del punitivismo, el populismo penal. Estamos viendo también que eso no le da los resultados al presidente Daniel Noboa y que por el contrario se sigue extendiendo y se sigue ampliando esta violencia generalizada en el país. Recordemos que en enero del año pasado, hace poco más de un año, el presidente Daniel Noboa optó por esta salida militar y ha ido profundizando la lógica de la militarización de la sociedad y de incrementar las penas, todo lo que es el punitivismo para tratar de enfrentar el crimen organizado. A la postre, eso, como ya anticipamos oportunamente, no está dando los resultados ni va a resolver los problemas. Lo que está haciendo es exacerbando la violencia y el crimen, que comienza también a estar presente en la vida política nacional. Recordemos que en Ecuador, el 9 de agosto del año 2023, se asesinó a un candidato presidencial, el periodista Fernando Villavicencio, y que ya había habido antes algunos asesinatos a alcaldes. Todo esto sigue manteniéndose en una mezcla de la violencia entre las bandas locales, la violencia exacerbada por los carteles internacionales y por la presencia de estas fuerzas económicas poderosísimas vinculadas al crimen organizado en diversos ámbitos, como es la minería y otras actividades que están infiltradas en la vida política nacional. Se habla, no tenemos la información certera de que varias candidaturas recibirían apoyo abierto del narcotráfico, del crimen organizado. En ese contexto, la situación en este pequeño país es cada vez más complicada. Voy a hacer una comparación tratando de ser lo más claro posible. Ecuador tiene una sociedad extremadamente frágil. No ha vivido los niveles de violencia de las últimas décadas de Perú con Sendero Luminoso o de Colombia con el conflicto interno armado por las guerrillas de la FARC antes del M-19 o el ELN. Ecuador ha tenido una sociedad mucho más tranquila desde hace muchas décadas atrás. No es que no hubo antes ese tipo de violencias, pero la última gran violencia que yo recuerdo, he leído en historia porque no la viví, por supuesto, es la Guerra de los 4 días en el año 1932, desde el 29 de agosto al 2 de septiembre de ese año en la ciudad de Quito, en la cual murieron cientos de personas. Eso fue una masacre tremenda en la ciudad de Quito. Luego hubo otro enfrentamiento en el año, creo que 34, que se le conocía como la Guerra de las 6 horas, pero son cuestiones menores. Los niveles de violencia en el Ecuador no estaban tan presentes como en los países vecinos. Y eso nos lleva a una conclusión muy grave. Esta es una sociedad, lo acabo de decir, tremendamente frágil, que no está en capacidad todavía, y espero que reaccionemos para no llegar a esos niveles, de convivir con el crimen organizado. Una conclusión: en Colombia y en México, a través de la militarización y del populismo penal, no se ha resuelto el tema del crimen organizado. Es más, yo creo que ningún país aislado va a poder enfrentar esto, pero respuestas militaristas y punitivistas, que además no tienen respuestas sociales de fondo, porque las políticas que se imponen, Ecuador es el ejemplo concreto, de marco neoliberal, son brutales. En Ecuador no solo se vive el efecto de una política neoliberal de austeridad, sino que eso se ha transformado en un austericidio productivo. La economía está paralizada y esto genera desempleo. Austericidio social, la pobreza aumenta y la riqueza se sigue concentrando en pocas manos. Austericidio en el sector energético, los apagones que vivimos eran evitables, se conocía lo que íbamos a vivir
existía un plan de acción, existían los recursos económicos, pero por razones impuestas por el Fondo Monetario Internacional para mantener la casa en orden, no se gastaron esos recursos, no se invirtieron esos recursos. Incluso el austericidio se lo vive en el ámbito de la seguridad, a cuenta de mantener el equilibrio fiscal, que es el gran tótem, y de apuntalar la dolarización, que es la religión que prácticamente domina en este país. Ni siquiera se hicieron todos los gastos y las inversiones para enfrentar la inseguridad. Esta es la triste realidad de este país en la línea ecuatorial. Sí, permítame, vamos a trasladarle justamente la inquietud a Manuel Bernales, que ha escuchado con mucha atención. Y un tema que plantea don Alberto, ¿no? Cómo el crimen organizado comienza a tener una presencia más activa, una presencia en la vida política. ¿Cómo analizas el tema de Ecuador? En este caso, la penetración del crimen organizado en la vida política, como ha ocurrido en Colombia, como está ocurriendo en México, y si esto puede ser también un anticipo de lo que puede ocurrir en nuestro país, Manuel. Coincido, le pongo en afirmativo a tu pregunta. Es un anticipo y coincide también con una de las últimas conclusiones de Alberto. Lo que ocurre es que aquí en el Perú es un poco más grande que Ecuador, pero también hay carencia de información y poca memoria. Ya ha habido esta penetración desde hace muchos años, incluso en periodos de clara estabilidad política y funcionamiento de un Estado con instituciones. Eso ya hubo. Y acá en el Perú, lo que está ocurriendo en Patás, lo que está ocurriendo precisamente en la frontera con el Ecuador, lo que está ocurriendo en el Putumayo, del cual no se habla mucho. De esto nos ocuparemos en un programa, José, con un especialista en el tema amazónico. El sicariato que hay en Iquitos, ese bolsón del cual no hay información pública seria, que existe en el departamento de Ucayali, al sur del departamento de Loreto, y las cosas que siguen ocurriendo en Madre de Dios, Moderato Cantabile, el asunto continúa, y el contrabando y otras bandas también continúan trabajando en Puno, tanto en el altiplano como en la región amazónica de Puno, que afecta al Triángulo Madre de Dios Acrepando. Y no nos olvidemos que siguen saliendo las avionetas. Hoy día en el Perú es una evidencia, no al extremo que se ve en el Ecuador, pero seguimos ese camino. Y esto tiene que ver con circunstancias propias, actuales del Perú, pero también con esta vida transestatal, no solo transnacional entre pueblos, sino transestatal, que quiere decir territorio, penetración del sistema político de gobierno, pérdida de la soberanía, pérdida de la autonomía y de la independencia para encarar problemas. En resumen, el caso de Ecuador es en una dimensión poco analizada en el Perú y en el contexto de América Latina. No es fácil encontrar personas especialistas, por lo menos que estén dispuestas a hablar en público sin pelos en la lengua. No es fácil, tanto en varones como en mujeres. Pero insisto en que aquí están dadas las mismas condiciones como las que se están dando y se han desarrollado en el Ecuador, con modalidades distintas. Por supuesto, somos países que nos parecemos mucho, pero también tenemos nuestras propias diferencias. Mi preocupación es que lo que se avecina en el Perú con la disrupción política, más de 40 partidos, puede llevar a circunstancias de mayor penetración del crimen organizado en el Ejecutivo, en gobiernos regionales, en gobiernos municipales, provinciales y distritales, que eso es evidentemente conocido, salvo pocas instituciones como Red de Comunicación Regional tienen esta información porque llegan y tienen interlocutores y colaboradores y contrapartes en más de 100 provincias del país, pero esto no es conocido por el resto del país y la penetración de estos mensajes analíticos y valorativos todavía es escasa. Entonces, control del Ejecutivo, ya lo hemos visto con el propio expresidente Castillo.
Control del legislativo, esto es más que evidente. Fiscalías, Poder Judicial, hasta la Defensoría del Pueblo, pues que tiene un estridente silencio frente a muchas cosas y sobre todo en gobiernos regionales, en particular en los gobiernos regionales amazónicos, empezando por Loreto, pero también se ha contagiado de manera muy fuerte Amazonas. Pregunto entonces, me permito hacer esta pregunta, José, si con tu anuencia, ¿qué podemos hacer juntos, Ecuador y Perú, en estos momentos, habida cuenta de que es imposible un grado de solucionática o avance de soluciones, cada uno por su lado? Y eso es una muy buena pregunta, porque además, ¿qué tenemos que hacer los países en la región justamente para medir los efectos que viene generando toda esta penetración de violencia, penetraciones ideológicas y además control territorial, que es lo más grave? Y esto me da lugar justamente a trasladarle, Manuel, la pregunta al señor Alberto Acosta. Acaban de tener un proceso electoral, primera vuelta, dos candidatos, Daniel Noboa del oficialismo y Luisa González, muy llegado al correísmo, pasan a segunda vuelta. Usted ha dicho hace unos días que esto marca, ¿no?, todo un desenvolvimiento para los próximos días. ¿Ecuador se encuentra polarizado en estos momentos, considera usted, don Alberto? Voy a abordar el tema, pero quisiera antes dar una cortísima respuesta a la inquietud de Manuel. Y la dejo ahí planteada y quizás otro día podemos profundizar o pueden ustedes invitar a especialistas en la materia. El tema del narcotráfico, el tema del crimen organizado, no lo vamos a resolver por la vía militar ni por el punitivismo. No lo vamos a resolver de manera aislada, país por país. Ni siquiera la región unida, un proceso de integración con claves de justicia social y justicia ecológica, podrá dar cuenta de un crimen transnacional. El grueso del negocio se realiza en los Estados Unidos, en Europa y en los países ricos de Asia. Nosotros jugamos un papel de peones en este tablero de la geoestratégica internacional, donde el narcotráfico y el crimen organizado están actuando de manera directa e influyen decididamente en muchas de las decisiones. Dejo planteado, el camino de la solución pasa por una despenalización, yo diría mejor una desregulación de las drogas. El ejemplo que tenemos histórico de hace poco menos de 100 años en los Estados Unidos, cómo se desmanteló la violencia de las distintas mafias que controlaban la venta del alcohol, permitiendo el consumo del alcohol. No quiero decir que hay que alentar el consumo de las drogas, pero hay que controlar las drogas desde el punto de vista de salud pública. Y eso creo podría ayudar a desmontar, no creo, digo yo, el consumo de drogas, pero sí la violencia vinculada a la compra-venta de las drogas. Este es un tema que tenemos que analizar con mucho detenimiento y de forma frontal. Yo creo que por ahí pasa la solución y eso implicaría una Latinoamérica mucho más unida, mucho más integrada, con capacidad de hacer estas propuestas y hacer escuchar su voz. Ecuador, entrando en nuestro tema que nos motiva, vive este rato una situación, yo diría, pocas veces vista anteriormente, casi inédita. En 88% de la votación se concentran dos candidaturas, o 88% de los votos se concentran en el candidato presidente Daniel Noboa y la candidata del correísmo Luisa González. Si sumamos los votos de quien quedó en tercer lugar y cuarto lugar, llegamos a un 96% de los votos en 4 candidaturas de una lista de 16 candidaturas. Esto quiere decir que hay una enorme concentración. Y ahí, segundo punto para la reflexión, este 88% de los votos se divide por igual entre la candidata del correísmo, del progresismo, Luisa González, y la candidata y el candidato del gobierno, el presidente Daniel Noboa. Casi 44%. La diferencia es mínima, casi insustancial para efectos de pasar a la segunda vuelta. Y el Ecuador está entonces en una segunda vuelta que se realizará el domingo 13 de abril.
Aquí habría que hacer una serie de puntualizaciones. ¿Por qué se llega a esta segunda vuelta con esta polarización tan marcada que también se va a reflejar en la Asamblea Nacional, en el Congreso o Parlamento ecuatoriano? La conocemos como la Asamblea Nacional, por varias razones. Una podría ser el hecho de que las dos candidaturas estaban muy presentes en la memoria de la gente porque las dos candidaturas disputaron la segunda vuelta electoral a fines del año 2023. Recordemos que llegamos a estas elecciones anticipadas de apenas un periodo de año y medio tendrá el presidente Daniel Noboa, luego de lo que se conoce, lo que se estableció en la Constitución de Ecuador del año 2008, la muerte cruzada. Dependiendo de las circunstancias, cumpliendo determinados requisitos, el presidente de la República puede disolver la Asamblea Nacional y se convocan a elecciones para el presidente de la República y asambleístas. La Asamblea Nacional puede destituir al presidente de la República y se convocan a nuevas elecciones para presidente de la República y Asamblea Nacional, cumpliendo determinadas circunstancias. Este es lo que conocemos como una muerte cruzada. Esto hace una mezcla de presidencialismo y parlamentarismo, pero esta es la realidad, es el punto de partida. Entonces, volviendo a nuestro análisis puntual, Daniel Noboa y Luisa González estuvieron en el balotaje de fines del año 2023. Se impone Daniel Noboa con 4 puntos o menos de 4 puntos sobre González. Esta realidad es la que permite quizás posicionar a estas figuras en la campaña electoral, pero hay claros intereses que estuvieron definitivamente funcionando, actuando, presionando en el escenario electoral ecuatoriano desde el inicio. Se trató de posicionar y se logró que íbamos a tener 2 finalistas y al resto se los marginó sistemáticamente. Uno puede ver los medios de comunicación. En la medida que avanzaba la campaña electoral, estas 2 figuras estaban presentes permanentemente en el escenario por parte de los grandes medios de comunicación mercantiles. Adicionalmente, apuntalaban en esa dirección las encuestas que bien sabemos muchas veces no solo son herramientas casa adentro, sino que hacia afuera se las presenta manipuladas para manipular a la opinión pública. Y por supuesto, en este contexto también los algoritmos comenzaron a jugar activamente, porque hay que comenzar a trabajar en nuestra lógica de la vida política, ya no solo con las herramientas tradicionales, sino hay que tratar de entender lo que podría ser la democracia del TikTok, ¿ya? Son mensajes cortos, puntuales, que llegan a la emoción y no tanto a la razón, y eso va generando en todo un escenario en el cual los grandes grupos de poder económico, y esta es una tesis que la planteo para el debate, están presentes con intereses en las 2 candidaturas. No es que aquí en Ecuador está por un lado la burguesía y por otro lado el espectro revolucionario, no. En Ecuador eso no existe, porque realmente el correísmo es el progresismo, no es una fuerza de izquierda como la conocíamos o la conocemos o debería ser, sino que es un grupo donde lo que se busca es otro tipo de modernización del capitalismo, y el escenario planteado por el presidente Daniel Noboa es una mezcla sui generis, complicada, que podría llevarme a algo que se dijo ya desde enero del año pasado. Algún representante de los intereses, a estos voceros, de estos intelectuales, de los intereses de los grandes grupos económicos, demandaba al presidente Daniel Noboa su transformación en un Mikele, Milei en lo económico neoliberal y Bukele en lo represivo para enfrentar el crimen organizado. Noboa entonces es un Mikele en ciernes y en muchas cosas se nota que está caminando en esa dirección, y en ese contexto, además, al provenir de una de las familias más ricas del Ecuador, al ser parte de lo que era anteriormente la agrooligarquía exportadora y que está metida en muchos otros negocios, amenazaría a ciertos grupos económicos que preferirían ver en la presidencia a la candidata Luisa González. Entonces ahí tenemos un escenario diferente. No es que está enfrentada la derecha con la izquierda, no. La cosa es mucho más complicada, mucho más difícil. Y para concluir esta primera aproximación a este tema, que entiendo tiene interés en el Perú, rescataría
el 5.2 o 5.3% de los votos de Leonidas Issa, el candidato del movimiento indígena. La única opción transformadora. Parece una votación bastante pobre, pero en realidad es un triunfo espectacular porque enfrentó a las chequeras interminables y enfrentó al candidato presidente, que es un ejemplo de quien no quiere respetar para nada ni la Constitución ni las leyes. Habría que tomar en cuenta que en la Constitución ecuatoriana se establece en el Código de la Democracia, artículo 93, numeral 2, que cuando arranca una campaña electoral, cualquier funcionario público, presidente o concejal o cualquier funcionario público, tiene que solicitar licencia durante la campaña. Y Daniel Noboa no solicitó licencia. Luego hay la ley de los servidores públicos y el presidente de la República es el primer servidor público que prohíbe el uso de bienes públicos, artículo 24, para una campaña electoral. Daniel Noboa no ha dejado de usar los bienes públicos en su campaña electoral. Y tercera cosa, ¿quién le sustituiría al presidente de la República cuando pide licencia? El vicepresidente o la vicepresidenta. Y el artículo 146 de la Constitución es claro y categórico. Noboa no ha respetado nada. Es más, a través de un decreto ejecutivo ha encargado a 2 de sus ministras las funciones de vicepresidencia de la República, algo que ya le declaró inconstitucional la Corte Constitucional. Entonces, más allá de las disputas, los dimes y diretes de estas visiones de leguleyos que unos apoyan una tesis y otros otra tesis, cuando para mí el asunto es sumamente claro, el hecho real y cierto es que tenemos un candidato presidente que está dispuesto a atropellar todo para asegurarse su reelección, y esto está generando pues respuestas de diversos sectores de la sociedad, incluso de los grupos dominantes. Ahora, yo quiero trasladarle la inquietud a Manuel Bernales. ¿Cómo observa ya este proceso, segunda vuelta, que tendrá lugar en abril próximo? Tú has venido siguiendo muy de cerca el proceso en Ecuador, Manuel. ¿Qué fortalezas tiene, en este caso, Noboa? ¿Qué debilidades tiene Noboa? De la misma manera, ¿cuáles son las fortalezas de Luisa González y cuáles son las debilidades de Noboa, de Luisa González? De todo lo que hemos escuchado de esta reflexión bien documentada de Alberto Acosta, ya tenemos una perspectiva, un perfil del candidato presidente. Lo que no tenemos es un perfil más claro de la candidata del llamado correísmo. Y yo me permito expresar que en este sentido creo que Alberto tiene mejores elementos de juicio que yo. Inclusive estuvimos conversando en privado sobre el impacto que puede tener la conducta verbal y las relaciones políticas que está desarrollando el expresidente Correa en un resultado que aparentemente pudiera no favorecer a la candidata del llamado correísmo. Dejo eso ahí y solamente dejo, porque quedan pocos minutos, una sola reflexión para trabajar más. Uno, respecto del tema geopolítico y de las drogas, este es un asunto que también en privado hemos conversado con una persona que conocemos bien acá en el Perú, un médico y además historiador y con buena reflexión geopolítica, que es Herbert Cuba, y con él deberíamos trabajar y conversar este asunto primero en cabina, digamos, cerrada, y luego en público, si es posible para él, dada su actividad ahora en la función pública. Y respecto al panorama internacional, mi percepción es que lo que se ha mostrado por parte de Alberto es un caldo de cultivo muy favorable a la política del presidente Trump, Vance y de Elon Musk y de todo el complejo que se manifiesta en público hoy día. Y no es la primera vez que lo hace, sino que esto ya viene de atrás. Algunos dicen, están sorprendidos por Trump. No, a mí no me causa ninguna sorpresa. Eso ya viene de atrás y creo que va a continuar de manera muy fuerte, pero ya no nos da tiempo para hacer un mayor análisis. Y por último, no creo, sino que se evidencia por lo que está ocurriendo allá, que existen aspectos coincidentes o muy parecidos a los procesos que están ocurriendo acá en el Perú
Y también tengo la evidencia de que no tenemos suficiente análisis ni voceros políticos serios para encarar los procesos que se vienen en el Perú, no obstante que tenemos una mejor situación macroeconómica, pero que no se refleja necesariamente en la pobreza que ha aumentado, ni en los aspectos reales de la inflación que aparentemente se mantiene controlada, pero permíteme decirlo, yo no voy solamente a los supermercados, sino a mercados populares y ahí veo que eso no se refleja con el discurso triunfalista de gente que tiene al Banco Central como un nuevo Baal en el Perú. En síntesis, creo que lo que se viene en el Perú o lo que va a continuar en Ecuador va a ser una mayor grave inestabilidad sin capacidad de resolución de problemas inmediatos y en segundo lugar, eso es un caldo de cultivo favorable a la acción que ya no quiero calificar porque todo el mundo la conoce, del nuevo régimen de Estados Unidos, que no es nada nuevo por lo demás, sino que explicita lo que antes estaba ahí presente y no tiene contrapesos. Bien, ya nos queda poquísimos minutos, así que quiero traer la última pregunta a don Alberto Acosta. Nos queda un par de minutos, don Alberto. ¿Qué factores van a pesar para decidir la segunda vuelta en Ecuador, desde su punto de vista? En primer lugar, yo voy a hacer una puntualización en relación a lo que acaba de señalar Manuel, de que Perú tiene una situación de bonanza macroeconómica. Me vino inmediatamente a la mente un libro escrito por un economista peruano brillante, Jürgen Schultz, donde comparaba desde tiempo atrás esa realidad. Bonanza macroeconómica, malestar microeconómico. Él analizaba el hecho de que las cifras macroeconómicas pueden tener una serie de valoraciones positivas, dignas de aplauso, pero la realidad social del Perú, lo mismo sucede en el resto de América, es lamentable y triste, porque esa bonanza macroeconómica va al bolsillo de muy pocos, mientras el resto queda marginado. Pero esto es otro tema para otra discusión. Simplemente quería recordar a este brillante economista y gran amigo. En el caso ecuatoriano, uno de los temas que va a gravitar en el proceso electoral tiene que ver con algo que manifestaba Manuel. ¿Cuál es la posición en el entorno internacional? No, y es totalmente cierto, lo que se vive en los Estados Unidos no es que aparece recién desde que se posiciona el presidente Donald Trump, sino que esto viene de atrás, el manejo irrespetuoso a la migración, los intereses geopolíticos expansionistas de los Estados Unidos. Y en el caso ecuatoriano, el presidente Daniel Noboa, que es el responsable directo de la agudización del crimen organizado, de la violencia, de la pobreza y de la miseria, por su incapacidad para resolver los temas, inclusive de los dolorosos y costosos racionamientos de electricidad, ha apostado abiertamente por los Estados Unidos. Ni bien se posicionó a fines del año 2023, principios del año 2024, intentó devolver el armamento ruso a los Estados Unidos, para que se entregue a Ucrania. Esto no prosperó porque el gobierno de Putin dijo se cierran los mercados para los productos ecuatorianos. Grave golpe para las flores y los bananos que tienen allá su tercer mercado. Posteriormente, el presidente Daniel Noboa ha sido claramente partidario de la política de Israel y ha estado de una u otra manera del lado de quienes están impulsando el genocidio en Gaza, y además se mantiene una estrecha colaboración policial de Israel con las fuerzas policiales ecuatorianas. Como si esto fuera poco, el presidente Daniel Noboa ha estado empeñado y está empeñado en que se establezca una base militar norteamericana en las Galápagos, algo que hay que verlo en el contexto geopolítico. Los Estados Unidos, preocupados por el gran puerto chino en Chancay, ya en el Perú, ustedes saben más de eso, acaba de establecer una alianza con el gobierno peruano para instalar una base aeroespacial en Talara, ya, que sería la sexta base norteamericana en el Perú. Y eso tiene que ver entonces con esta predisposición del gobierno ecuatoriano para estar a tono con las demandas de los Estados Unidos. Ahí tenemos el caso de que públicamente recibió como presidente electo
a quien está cuestionando las elecciones de Maduro en Venezuela, y en ese al señor González incluso le condecoró, le trató como presidente ya en funciones de la República Venezolana. Entonces, este también va a ser otro tema en la discusión electoral. Va la candidata Luisa González a recuperar una posición de más soberanía, más autonomía, va a intentar reencontrarse con algunos elementos de la integración regional que quedaron más en el discurso que en la práctica en la primera oleada de los gobiernos progresistas. Este es un tema que habrá que ver en el futuro. Y hay otras cuestiones, por supuesto, fundamentales que tendrán que ver con el respeto a las consultas populares que paran la minería y la explotación del petróleo en el Yasuní, con el respeto a todo lo que significan los derechos de las mujeres y las minorías sexuales, con el derecho a los trabajadores y a los sindicatos, con el derecho que tienen los pueblos a defender sus territorios. En Ecuador tenemos varios enfrentamientos que no están solo sintonizados con el tema del crimen organizado, sino con la ampliación violenta y brutal de los extractivismos petrolero y minero, que bien sabemos no solo que ocasionan violencias y corrupción, sino que tienen en las violencias y en la corrupción la condición necesaria para su expansión. Ustedes conocen muy bien en el Perú de lo que estoy hablando. Muy bien, don Alberto Acosta, economista, exministro de Energía y Minas y presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador, lo mismo con Manuel Bernales Alvarado, director de Geopolítica en RCR. Le agradezco la amabilidad de compartir estos minutos. Han quedado muchas cosas en el tintero, pero con la seguridad que vamos a seguir compartiendo con ustedes un análisis mayor en los siguientes días. Un gusto, don Alberto, un gusto, Manuel. Muy amable. Un gusto es para mí. Saludos, Manuel. Saludos. Un abrazo grande para los dos. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Saludos. Hemos presentado La Semana en RCR.